Mujeres y su palabra, gloria a Dios por un nuevo día que nos da de poder disfrutar de su presencia, de poder disfrutar su palabra. Soy Ariani Sojo y yo quiero invitarle que usted en este momento levante sus manos ahí donde está, deténgase un momento de lo que usted está haciendo, levante sus manos y dígale: Señor, yo te doy gracias por este nuevo día que me das, porque me permites levantarme, porque me permites trabajar, porque me permites abrir mis ojos, poder ver a mis hijos, poder ver a mi esposo. Me permites, Señor, disfrutar de una nueva misericordia, porque aunque hoy muchos pueden estar llorando la pérdida de una mamá, de una esposa, de un hijo, de un hermano, de un papá, tú hoy me tienes aquí, Señor, glorificando tu nombre. Gracias, Señor, porque en este momento pudiera estar haciendo cualquier cosa, Señor, pero tú me has permitido poder disfrutar de tu palabra, y por eso te glorifico y por eso te doy gracias, Señor, por este nuevo día. Te doy gracias, Señor, por la bendición que me das. Gracias, Señor, por tu misericordia. Vamos, mujer, dale gracias. Dile: gracias, papá, porque me escogiste para este tiempo. Gracias por tu bendición, porque me tienes con salud. Vamos, hable fe en este momento. Profetícele a su cuerpo. Dígale: gracias, Señor, porque me has dado salud, porque me has dado libertad, porque me has dado perdón, porque me has dado paz, porque me has dado unos hijos maravillosos, porque me has dado un trabajo estable. Vamos, profetícelo. Vean las cosas que no son como si fuesen en este momento. Dígale: gracias, Señor, por el maravilloso esposo que yo tengo. Gracias por mis hijos que son tan obedientes, que son tan estudiosos, que son tan esforzados y valientes. Gracias, Señor, porque me has escogido para ser una mujer entendida en los tiempos. Gracias, Señor, por hacerme una mujer virtuosa, una mujer bienaventurada, una mujer que verá el cumplimiento de cada una de tus promesas. Gracias, Señor, porque me permites leer tu palabra. Dígale: Señor, gracias por tu amor infinito. Gracias por tu bondad. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias, Señor. Y yo te doy gracias, papá, por cada una de estas mujeres tan hermosas, tan maravillosas, Señor, que a pesar de los procesos, que a pesar de las circunstancias, se han aferrado no a un hombre, no a una circunstancia, no a la adversidad, no a la tormenta, no a una barca. Se han aferrado al Dios vivo, al Dios poderoso. Se han aferrado a tu palabra, que es vida, que es vida, que es paz, que es bendición, Señor. Y yo te doy gracias por cada una de estas mujeres. Y en este día, Señor, te pedimos que te entrones en este momento, en este tiempo, que lo que hagamos a partir de este momento, Señor, que es leer tu palabra, tú nos hables, tú nos ministres. Toca nuestra vida, toca lo más profundo de nuestro ser. Llega hasta esas cosas que ya nosotras hemos olvidado, que ni siquiera sabemos que tenemos ahí guardado en lo más profundo de nuestra alma. Sácalo, Señor, sácalo hoy. Hoy te pedimos, Señor, que agudices nuestro discernimiento, que agudices el don de ciencia, que agudice nuestros sentidos espirituales para poder recibir lo que tú tienes a través de la palabra para nosotras hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios ha sido demasiado maravilloso y bondadoso con nosotras. Estamos leyendo el libro de Primera de Crónicas. Y en medio de todas estas generaciones que vamos a ver, de los descendientes de las diferentes tribus, los hijos de David, los hijos de Israel, que los descendientes de Saúl, un común denominador son las bendiciones y las maldiciones generacionales. Por eso, hoy quiero tomar un tiempo, así como lo tomé, para hablarles del espíritu de Jezabel y del espíritu de Atalía, para hablarles un poco sobre las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros
tengamos esto claro en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos romper y no nos pase lo que le pasó a muchos de estos hombres y mujeres de la Biblia. Así que yo quiero que usted disponga su corazón y vamos a comprender lo que son las maldiciones generacionales. La Biblia nos dice en Éxodo 20 del 1 al 5, dice que Dios habló y dijo todas estas palabras: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto donde vivías como esclavo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. La Biblia nos dice que la maldición sin motivo jamás llega a su destino. Esto significa que si una propiedad o persona es maldecida, generalmente hay una razón legítima o motivos para ello. Éxodo 21 contiene la nomenclatura de una maldición generacional. Antes de que podamos exponer sobre este poderoso pasaje, yo quiero que definamos lo que es generación, para ayudarnos a comprender lo que son las maldiciones generacionales y cómo funcionan. La definición de la palabra generación es una palabra compuesta por dos palabras. Estas dos palabras son gene y ración. Un gen es la unidad básica de la herencia en un organismo vivo. Todos los seres vivos dependen de los genes. Los genes tienen la información, la genética, para construir y mantener las células de un organismo y pasar rasgos genéticos a la descendencia. Por otro lado, la palabra ración significa lo siguiente, que es una parte designada a una persona o grupo. Proveer con una ración, limitar a alguien o un permiso específico de algo, racionar especialmente en un momento de escasez de suministro, limitar el acceso a, restringir una actividad, etc. ¿Qué significa maldición? ¿Cuál es su definición? Una maldición es algo que causa sufrimiento o la muerte. Un encantamiento, un hechizo, un llamamiento a algún poder sobrenatural demoníaco para causar mal a alguien o a algún grupo. Ahora, podemos definir de forma inteligente este fenómeno espiritual como las maldiciones generacionales basado en estas conjugaciones mencionadas anteriormente. Podemos llegar a las siguientes definiciones de una maldición generacional. Una maldición generacional es un hechizo que se adjunta a la ración de los genes de una persona. Una maldición generacional es un llamamiento a algún poder sobrenatural demoníaco para causar mal a una persona o a un grupo, un linaje familiar basado en los genes. Una maldición generacional es un flagelo que está conectado a la ración de los genes de una persona. Una maldición generacional es algo que causa sufrimiento o muerte que se adjunta al ADN de los genes de una persona. Una maldición generacional es un fenómeno demoníaco que transporta los demonios y las tendencias demoníacas hasta la segunda y cuarta generación, que recibió de la primera generación. Si miramos las definiciones anteriores de esto conocido como maldiciones generacionales, es fácil ver el por qué el diablo y los poderes demoníacos les encanta hacer su trabajo sucio a través de la genética, a través del ADN del ser humano. El enemigo sabe que si él se adhiere a una ración de genes que estamos pasando a nuestros hijos, él será capaz de multiplicar su influencia diabólica en nuestros hijos, en los hijos de sus hijos, y en gran medida mi definición favorita de maldición generacional es la que el Espíritu Santo dio recientemente
y se las quiero leer en este momento. Es un derecho de retención o gravamen demoníaco contra nuestra ración de genes debido a la falta de pago por una factura espiritual o maldad en nuestro árbol genealógico que el enemigo se siente justificado ejecutar legalmente hasta la tercera y la cuarta generación. Permítanme, mujeres, darles un relato alegórico para ilustrar las implicaciones prácticas y proféticas de esta definición que les acabo de decir. Imagínense una mujer que vive en Nueva York con el nombre de Sue. Ella recibe una llamada telefónica diciendo que ambos padres fallecieron, son ricos, en un accidente de avión, y los abogados de los padres fallecidos de Sue la contactan suplicándole que visite sus oficinas después del funeral porque ellos quieren que vaya para la lectura del testamento y la última voluntad de sus padres. Cuando ella llega a la oficina, los abogados abren el testamento y la última voluntad la comienzan a leer y Sue descubre, para su sorpresa, que sus padres le dejaron una magnífica casa de playa en Florida de $7 millones. Sue apenas se puede creer lo que oye. Ella es ahora la orgullosa propietaria de una magnífica mansión multimillonaria. Sue rápidamente vende su pequeño apartamento en la ciudad de Nueva York y se muda a Florida a tomar residencia en su magnífica casa de playa de $7 millones. Un mes después de vivir en la casa que sus padres le heredaron, ella recibe una inesperada visita. Son el Servicio de Impuestos de la Nación. Ella recibe a los recaudadores de impuestos en su casa. Y estos hombres sin rodeos le dicen: nuestros registros indican que usted es ahora la propietaria de esta casa. ¿Es cierto? Sí, señor, es cierto. ¿Sabía usted que hay un gravamen por $2.5 millones en contra de esta propiedad que corresponde a impuestos no pagados durante los últimos 5 años? No, señor, responde ella, no tenía idea. Ahora que usted es la propietaria, la dueña de esta casa, usted es la responsable de pagar este gravamen y las multas. De lo contrario, el resultado será que la casa se subastará para recuperar nuestros impuestos. ¿Entiende esto? Sí, señor, dice la mujer, con muchas dudas. Esta analogía que les acabo de decir nos muestra un cuadro muy gráfico de cómo funcionan realmente las maldiciones generacionales. Aunque Sue no era responsable por no pagar los impuestos a la propiedad en esos últimos 5 años, ella llega a ser la responsable de ellos en el momento en que hereda el estado familiar. Así como todas las maldiciones generacionales están basadas en el derecho de sucesión, la historia anterior es un ejemplo de cómo el diablo pone gravámenes demoníacos contra nuestro linaje, contra nuestra línea genealógica. Y a menos que estos gravámenes demoníacos contra nuestro linaje o contra nuestra genealogía sean retirados sobrenaturalmente, nosotras seguiremos pagando un muy alto precio en nuestro presente por los pecados de nuestros antepasados. Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellos, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. El factor más importante a comprender de las maldiciones generacionales es que están basadas en la ley. Dice: visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y en el versículo es una frase muy importante.
La maldad en la frase se refiere a todos los actos de iniquidad. Por lo tanto, el pecado es un acto ilegal o un acto en contra de la ley de Dios. Y desde que la ley de Dios gobierna todo en la creación, es la ley suprema de la creación, un pecado tiene un gran alcance, tiene implicaciones espirituales. Y basado en este pasaje de Éxodo 25, nos deja claro que las iniquidades cometidas por nuestros antepasados contra la ley de Dios abren la puerta a las maldiciones generacionales sobre las generaciones futuras. Esto también significa que todas las maldiciones generacionales se basan en violaciones contra la ley de Dios. Desde que las maldiciones generacionales son subproductos de las violaciones contra la ley de Dios, es imposible derrocar las maldiciones generacionales sin abordar cuestiones jurídicas envueltas en ellas. Esta es la razón por la que creo que las maldiciones generacionales nunca podrían ser totalmente anuladas por aquellos que no respetan y no cumplen la ley de Dios, en donde estas maldiciones generacionales están establecidas. Una maldición generacional es un derecho de retención o un gravamen demoníaco contra nuestra ración de genes debido a la falta de pago por una factura espiritual o maldad en nuestro árbol genealógico que el enemigo se siente justificado a ejecutar legalmente hasta la tercera y cuarta generación. Hay varias palabras que es importante que tengamos claro para que podamos ver muchísimo mejor y podamos comprender cómo operan las maldiciones generacionales. Y es la recompensa, la iniquidad, la perversión, persecución y destrucción. Lamentaciones 3 del 64 al 66 dice: dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento del corazón, tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo del cielo, oh Jehová. La primera palabra es recompensa, que es un equivalente o una devolución de algo hecho, sufrido o dado. Devolverse en clase, retribuir. Romanos 12:9 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor recompensa la iniquidad en los hijos en forma de maldiciones. Una recompensa es una gratificación o un pago. Al igual que el Señor recompensa la justicia, también recompensa el pecado. Él recompensa el pecado en forma de maldición. La definición de recompensa es algo que es dado a cambio de bien o mal hecho o recibido. La otra palabra es iniquidad. La palabra hebrea traducida como iniquidad en Jeremías 32:18 es ibla. Es A-U-E-O-W-N, que significa perversidad, maldad moral, falta, daño, pecado. La otra palabra es perversión y es un alejamiento de lo que es bueno o moralmente correcto, dirigiéndolo a un propósito o un fin equivocado. Desviar, terquedad u obstinamiento en cuanto a lo correcto. La perversión de cualquier tipo causa maldición sobre los hijos. Dios maldice la iniquidad, la perversión, y hay diferentes formas de perversión. La perversión sexual, que incluye el adulterio, la fornicación, el incesto, la bestialidad, el homosexualismo, el lesbianismo, los diferentes tipos de sexo, las orgías, los tocamientos, violaciones, el abuso. Un historial de estos pecados en la línea de sangre abre la puerta a las maldiciones de lujuria. La perversión financiera, que incluye el mal uso del dinero, ganancias injustas, el engaño, el juego, la avaricia, no honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas, los chantajes, los medios torcidos de obtener dinero, el tráfico ilegal de drogas, el alcohol, el robo, la malversación de fondos, lavado de dinero. Un historial de estos pecados en la línea de sangre abre la puerta a maldiciones de pobreza.
La perversión religiosa incluye idolatría, adorar ídolos, adoración ancestral y promesas, lealtades a ídolos. Un historial de estos pecados en la línea de sangre puede abrir la puerta a la maldición de idolatría y a múltiples maldiciones. La perversión espiritual incluye brujería, vudú, hechicería, adivinación, participación en ocultismo y espiritualismo. Un historial de estos pecados en la línea de sangre abre también la puerta a múltiples maldiciones. La perversión de la conducta es otra perversión que incluye un camino perverso, el orgullo, la rebelión, borracheras, asesinatos, devolver mal por bien, actitudes y caminos de pecado, conductas impías, maltrato a otros, abusos y conducta injusta. Está la perversión familiar, que incluye la perversión del orden familiar, espíritus de Acab y de Jezabel, hombres que no asumen su liderazgo, mujeres dominantes, el matriarcado, hijos rebeldes o cualquier ocasión en que el orden de Dios en la familia sea violado y descuidado. Esta perversión abre la puerta a las maldiciones sobre los matrimonios y sobre las familias. La perversión de la conversión incluye maldiciones declaradas, irritación, encantamientos, mentira, blasfemia, calumnia, lenguaje retorcido, juramentos, promesas y lealtades a ídolos, sectas, falsos dioses, hechizos, brujería. La iniquidad es la causa de una maldición. Ahora veamos los resultados de una maldición. Lamentaciones 3:65 dice, entrégalos al endurecimiento del corazón. Y es que el resultado de una maldición es endurecimiento de corazón, lo cual incluye fracaso, tragedia, frustración, muerte, destrucción, problemas familiares, problemas matrimoniales, enfermedad, dolencias, enfermedades mentales, suicidios, abortos, accidentes, depresión, tristeza, vejación, tormento, lamento, desesperanza, desesperación, carencia, fracaso en los negocios, confusión, dolor, pecados acusadores, culpa, piedras de tropiezo, vergüenza, condenación, sufrimiento, experiencias amargas, reveses, penalidad, momentos difíciles, angustia, calamidad, contratiempos, caídas en picada, recesión y aflicción. Lamentaciones 3:66 dice, persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. La persecución es acosar de una manera pensada para dañar, entristecer o afligir, molestar, perseguir con intención hostil, hacer huir, seguir y cazar. Este es el sentimiento de las personas que están trabajando bajo una maldición. La tristeza les sigue a donde quiera que van. Existe un sentimiento de ser constantemente acosados, perseguidos en algún área de su vida. Cazaron nuestros pasos, ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguen, en el desierto nos pusieron emboscadas, dice Lamentaciones 4:18-19. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo, dice Lamentaciones 5:5. Otro término importante para entender las maldiciones es la destrucción, que es la acción o proceso de destruir algo. Las maldiciones abren la puerta para que el espíritu de destrucción trabaje con otros espíritus para destruir áreas de la vida de la persona. La destrucción de la mente, que incluye espíritus de enfermedad mental, locura, confusión, espíritu de error, esquizofrenia. La destrucción de las finanzas, que incluye pobreza, carencia, deuda, fracaso financiero. La destrucción del cuerpo, que incluye espíritus de enfermedad, de dolencia y plagas. La destrucción de la familia, que incluye espíritus de muerte, accidentes, rebelión, alcohol, peleas, Acab y Jezabel.
Las maldiciones llegan como resultado de la justicia divina de Dios que recompensa la iniquidad, la perversión de los padres sobre los hijos, causando endurecimiento de corazón y abriendo la puerta a espíritus malos, dándoles el derecho legal a perseguir y destruir y a llevar a cabo y perpetuar sus malvados planes en la vida de personas que están bajo maldiciones. La iniquidad, la perversión, produce maldiciones. En cualquier área en que ocurre la perversión puede llegar una maldición sobre los descendientes, sobre la generación en esa área en particular. En algunos pecados conllevan múltiples maldiciones. Jeremías 16:18 dice: pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Algunos pecados son recompensados por Dios con múltiples maldiciones. Algunos pecados son abominables y dignos de muerte. La recompensa de Dios sobre estos pecados es mayor. Y a esto nos referimos con la ley de la recompensa. Y aunque Dios castiga todo pecado, algunos pecados reciben un castigo más pesado, con múltiples maldiciones. Un ejemplo sería la brujería, que en el Antiguo Testamento conlleva la pena de muerte. En Éxodo 22:18 dice: a la hechicería no dejarás que viva. Debido a que este pecado es tan detestable, Dios lo recompensa con múltiples maldiciones. El resultado puede ser de maldiciones de brujería, muerte y destrucción, locura, pobreza, enfermedad y otras. Las maldiciones también pueden llegar como resultado de la idolatría, como dice Levítico 20 del 1 al 5, por consultar espíritus familiares, adivinos, hechiceros, como dice Levítico 26, por el adulterio, como dice Levítico 20:10, por el incesto, como dice Levítico 20 del 11 al 12, por la homosexualidad, Levítico 20:13, por la bestialidad, Levítico 20:15. Todos estos pecados conllevan la pena de muerte en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que ahora esto trae muerte espiritual sobre la vida de la persona y sobre su generación. El resultado de todo pecado es muerte y destrucción. Las maldiciones finalmente resultarán en muerte y destrucción. La maldición es como una sombra que sigue a una persona. Es una oscura nube que cubre a un individuo y que persigue ahora a una familia y que va a perseguir a la nación de personas. Si esa nube no es levantada, destruirá a quienes estén bajo su poder. Jesús vino, murió y resucitó para proporcionar redención de todas las maldiciones. Él no desea que seamos ignorantes de las cosas espirituales, mujeres. Un conocimiento de las maldiciones, cómo las identificamos y de romperlas, es una herramienta indispensable en el arsenal de una hija de Dios para destruir las obras del diablo. Y como se los he dicho en otras ocasiones, la causa de las maldiciones es la iniquidad. El discernimiento y la detección son las dos maneras principales de determinar el tipo de maldición bajo la cual podemos estar nosotras o algún miembro de nuestra familia. El discernimiento mediante el Espíritu Santo es el que nos va a revelar los espíritus. La palabra de conocimiento ha demostrado ser valiosa en cada uno de estos casos. El don de discernimiento de espíritu nos va a ayudar a discernir qué espíritu está operando. El don de la palabra de conocimiento nos puede revelar el nombre de la maldición y hasta dónde hay que retroceder para que pueda ser rota. La detección es sencillamente ver los problemas y conocer algo del historial familiar por lo que se está orando. Y es que muchas veces no tenemos el conocimiento. Tenemos un conocimiento muy limitado de qué pecados pueden que haya sido practicados por nuestros ancestros. Desde luego, nadie sabe todo lo que ha tenido lugar en nuestro historial familiar.
porque nuestro conocimiento es limitado en el mejor de los casos y Dios juzga pecados secretos. La manifestación del Espíritu Santo es necesaria en muchos de estos casos. Tener un conocimiento de las maldiciones y romperlas con una oración es bueno para que busquemos la liberación. Ya que nuestro conocimiento es limitado, debemos de confiar que el Espíritu Santo nos dé el nombre de una maldición específica si es necesario. A veces el Espíritu Santo presionará para que los demonios le digan tal vez a un pastor, a un líder, que se le revele o te revelen a través de un sueño, a través de una visión, si hay alguna maldición operando sobre tu vida. Pero usted tiene que decirle al Señor: Señor, muéstrame si hay alguna maldición generacional oculta, secreta en mi linaje. Espíritu Santo, dame el nombre de la maldición si es necesario. Algunos demonios son muy tercos y no cederán su terreno simplemente porque digamos en el nombre de Jesús rompo la maldición. Nos va a tocar orar, nos va a tocar ayunar. Pero Dios está por encima de toda maldición. En la cruz del Calvario, ahí fue rota la maldición. Toda acta de decretos que había en nuestra contra fue rota. Y los espíritus demoníacos no tienen derecho legal a quedarse, basándonos en Gálatas 3:13. Aún así ellos intentarán quedarse. Pero necesitamos ser claros y no dejar ninguna piedra sin remover en nuestra vida. Ir a las maldiciones desde el vientre. Como David, que él afirmó que él fue concebido en iniquidad. Recordemos que iniquidad es la causa que hay detrás de las maldiciones. Los hijos concebidos en adulterio, en fornicación, en rechazo, en violación, en borracheras, son vulnerables y están abiertos a estas maldiciones. Las maldiciones que afectan el hogar. La maldición de Jehová está en la casa del impío. La iniquidad puede afectar a toda la casa, incluyendo niños. Tenemos que ver qué está operando en nuestras casas, si hay algo que romper. Hay que ser capaz de hacer un diagnóstico adecuado de lo que está sucediendo en nuestra vida. Reconocer mediante señales, mediante síntomas, analizar nuestra vida, analizar nuestras familias. Investigar nuestra historia. Cuando vamos al médico, lo primero que nos dice el doctor es hacer un análisis de lo que hay en nuestra vida y nos va a preguntar: ¿y en su casa hay alguien con cáncer? ¿Y en su casa hay alguien con diabetes? ¿Y en su casa hay alguien con hipertensión? No podemos tratar maldiciones si no hemos hecho un diagnóstico de los problemas. El enemigo puede ocultarse y operar en nuestras vidas porque no ha sido diagnosticado. Los demonios operan mediante maldiciones y seguirán haciéndola en las vidas de los hijos de Dios, aunque hayan sido redimidos de la maldición, si estas maldiciones permanecen sin ser detectadas y no se tratan. Tenemos que ver problemas financieros. Son crónicos, enfermedades, dolencias crónicas, problemas en el matrimonio, en la familia, ser propensos a accidentes, problemas, muertes prematuras, enfermedades mentales, el maltrato, abuso mental, abuso físico, rechazo, no recibir favores, ser víctimas de crueldad, de violencia, ser perezosos, vagabundos, no tener lugar alguno donde descansar o vivir, moverse constantemente de casa en casa, de ciudad en ciudad, de empleo en empleo, de relación en relación. Ver señales como parece que doy un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Nunca nada parece salirme bien.
Parece que nunca puedo avanzar. Yo sabía que algo malo me iba a suceder. A mí todo me sale mal. Esto siempre me sucede a mí. Esto le sucedió a mis padres, esto le sucedió a mis abuelos y ahora me sucede a mí. Veamos, mujeres, a profundidad las indicaciones, los síntomas de las maldiciones en nuestra vida. El batallar económicamente, constantemente, ver esas cosas. Tenemos que ver qué está operando en nuestra familia. Ver qué hay ahí. Esterilidad, la falta de productividad, el no poder multiplicarnos, abortos, problemas, los ciclos menstruales irregulares, los tumores, los bultos en el abdomen, en el vientre, los problemas en las trompas de falopio, los ovarios, todos estos espíritus de enfermedad que operan a través de la mujer son debido a maldiciones. Tenemos que ver muchísimo más profundo los divorcios en nuestras familias, las discusiones constantes, las separaciones en la familia, los adulterios, si sus padres tuvieron problemas familiares, si viene de padres divorciados o abuelos divorciados, si hay embarazos antes del matrimonio. Las peleas, todas estas cosas son señales que tenemos que ver. Todos estos son cosas que tenemos que romper. Hay que romper el ciclo. Yo no sé en este momento en qué área usted necesite ser libre. Las finanzas, la enfermedad, los accidentes, malos matrimonios o cualquier otra área. Siempre hay un ciclo de cosas malas que ocurren en incrementos de tiempo, ya sea que cada año o generacionalmente. Por ejemplo, yo detecté una en nuestro matrimonio y es que cada 4 años se cumplía un ciclo. Cada 4 años. Y precisamente este año que cumplíamos 14 años de matrimonio, logramos entender que cada 4 años sucedía lo mismo. Y este año logramos romper con esa maldición en nuestro matrimonio. Entonces usted necesita ver si hay ciclos en su vida que necesitan romperse, que son esos eventos recurrentes, esos fenómenos, esa serie de acontecimientos, de operaciones que ocurren cada cierto tiempo, que conducen de nuevo a un punto inicial, Siempre parece terminar y regresar al mismo punto cero. Es como una pesadilla recurrente que se repite una y otra vez. Y es un ciclo demoníaco en la vida de las familias, en la vida de las personas. Y hasta que la maldición se rota, el ciclo se repetirá otra vez. Y tenemos que romperlos. El Señor desea liberarnos de cualquier ciclo de maldad y situarnos en un ciclo de bendición. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, diagnosticarnos, ver qué pecados hay en nuestros padres y comenzar así a ver qué maldiciones tenemos que romper, porque la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre hay una causa para una maldición. Las maldiciones no pueden afectar nuestra vida sin motivo. La causa de la maldición es la iniquidad. La iniquidad es perversión, desviarse de lo que es recto. La norma de la rectitud de Dios es su palabra. Cuando desobedecemos su palabra y nos desviamos de ella, abrimos la puerta para que entre la maldición. La maldición no nos afecta solamente a nosotros, sino que va a afectar a nuestra descendencia. La maldición continuará por la línea de sangre hasta que sea detenida mediante el arrepentimiento y la apropiación por la fe de la redención proporcionada por Cristo en la cruz. La razón de que las maldiciones puedan perpetuarse es que los descendientes normalmente son culpables de los mismos pecados de los padres.
Cuando cierto pecado entra a una familia, se abre la puerta para que ciertos espíritus viajen de generación a generación. Y tendemos a aprender los caminos de nuestros ancestros hasta cierto grado. Y eso puede convertirse en un ciclo de destrucción de generación a generación. Pero yo hoy le tengo buenas noticias, mujeres. Jesús vino para detener el ciclo de muerte y de destrucción en tu vida. Usted hoy, como hija de Dios, puede detener este ciclo, arrepintiéndose y rompiendo la maldición. Hoy tú tienes el poder de detener la obra del enemigo en tu vida, en tu generación, independientemente de en cuántas generaciones haya estado operando este demonio. La maldición abre la puerta para que entren y operen espíritus malos. Repito, estos espíritus malos pueden operar en familias de generación a generación, llevando a cabo su diabólico plan de destruir. Y es que hay ciertos espíritus, mujeres, que no van a salir hasta que la maldición sea rota. ¿Por qué? Porque estos demonios tienen entrada legal. Y los demonios utilizarán la maldición como excusa legal para quedarse. Y es momento de que usted diga, se va a romper. Se va a romper. Por eso es importante entender la naturaleza de las maldiciones. Y es una clave para la liberación. Cuando las maldiciones son rotas y los espíritus malos son expulsados, la vida de nosotras comienza a cambiar de un modo dramático. Y esta es la respuesta de Dios para una maldición. Liberación. Solo hay una solución, la de Dios. El problema, una maldición, y la solución, la liberación, que se encuentra a través de la palabra de Dios. Cada vez que usted está leyendo la palabra, usted está recibiendo liberación. Y el Señor le va a ir mostrando qué es lo que tiene que hacer. Hoy usted, como creyente, como hija de Dios, necesita arrepentirse, independientemente de los pecados que hayan sido cometidos o de las puertas que se hayan abierto en anteriores generaciones. Hay perdón y liberación en Cristo para tu vida, para tu generación. Cuando usted se arrepiente, se da la vuelta y se aleja del pecado. El arrepentimiento es el resultado de una tristeza piadosa. Dicho de otro modo, la tristeza piadosa de la que habla 2 Corintios 7:10 es arrepentimiento, la cual conduce a la salvación, que trae liberación. Después del arrepentimiento llega el romper la maldición, y esto se hace en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad, basándose en Gálatas 3:13. Cuando las maldiciones son rotas, el terreno legal utilizado por los espíritus demoníacos para quedarse en la vida suya es arrebatado. Y el siguiente paso es ordenar a todos los espíritus que han operado en su vida que salgan en el nombre de Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice Gálatas 3:13. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Las maldiciones son rotas basándonos en este versículo de la Escritura. Nuestra redención como legal, pero no automática, lo que Jesús compró para nosotras mediante la sangre en la cruz, tiene que ser apropiado por la fe. Si hemos confiado en la obra expiatoria de Cristo, entonces es cuando la salvación eterna estamos seguros. Y yo hoy quiero que usted haga una oración conmigo, y usted la puede repetir, y usted le puede decir: Padre, me arrepiento de cualquier pecado en mi vida o en la vida de mis ancestros que hayan dado como resultado una maldición. Me arrepiento de toda desobediencia, rebelión, perversión, brujería, idolatría, lujuria, adulterio, fornicación, maltrato a otros, asesinato, engaño, mentira, hechicería, adivinación y participación en el ocultismo. Pido perdón y tu limpieza por medio de la sangre del Señor Jesús. Tomo autoridad y rompo cualquier maldición que haya sobre mi vida en el nombre de Jesús. Rompo la maldición de pobreza, de carencia, deuda, destrucción, enfermedad, muerte, pereza.
Rompo toda maldición sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis relaciones. Rompo las maldiciones del rechazo, del orgullo, de la rebelión, del engaño, del deseo, del incesto, de la violación, de Acab, de Jezabel, del temor, de locura y confusión. Rompo todas las maldiciones que afectan a mis finanzas, mi mente, mi carácter, mi sexualidad, mis emociones, mi voluntad y mis relaciones. Rompo toda hechicería, toda mala suerte, toda maldición declarada sobre mi vida. Rompo todo homicidio, toda cadena, toda cuerda, todo hábito y todo ciclo que sean el resultado de una maldición. Según Gálatas 3:13, he sido redimido de la maldición de la ley mediante el sacrificio de Jesús. Hoy ejercito mi fe en la sangre de Jesús y me libero a mí misma y a mis descendientes de toda maldición. Reclamo perdón mediante la sangre de Jesús por los pecados de mis padres. Todos mis pecados han sido redimidos y me libero de las maldiciones que llegaron como resultado de toda desobediencia y rebelión contra la palabra de Dios. Ejercito mi fe y sé que se hace confesión para salvación, como dice Romanos 10:10. Por tanto, confieso que las bendiciones de Abraham son mías. No soy maldita, sino bendita. Soy cabeza y no cola, como dice Deuteronomio 28:13. Estoy por encima y no por debajo. Soy bendita en mi entrada y bendita en mi salida. Soy bendita y lo que Dios ha bendecido no puede ser maldecido. Ordeno a todo espíritu de rechazo, daño, amargura, falta de perdón, atadura, tormento, muerte, destrucción, temor, lujuria, perversión, control mental, brujería, pobreza, carencia, deuda, confusión, doblez mental, enfermedad, dolor, divorcio, separación, pelea, contención, depresión, tristeza, soledad, autocompasión, autodestrucción, autorrechazo, ira, enojo, angustia, vagabundeo, abuso y adicción que salgan de mi vida en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por hacerme libre de toda maldición y todo espíritu que ha operado en mi vida como resultado de una maldición. Amén y amén. Después de haber hecho esta oración de liberación, puede que sea necesaria, mujer, recibir una oración especial a través de un líder, de un pastor. Pero recuerde que romper maldiciones elimina las bases legales que tienen los demonios para quedarse y operar en la vida de una persona. Romper la maldición es con frecuencia el primer paso hacia la liberación. Así que si usted dice, yo necesito ser libre de diferentes maldiciones, busque la liberación, busque a su pastor, busque a su líder y dígale, yo entendí que hay maldiciones en mi familia generacionales y yo necesito ser libre de esto. Ahora sí, mujeres, vamos a continuar con la lectura y hoy vamos a leer el capítulo 3 que tiene como título Los hijos de David. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amón el primogénito, de Ahinoam, Jezreelita, el segundo Daniel de Abigail, la de Carmel, el tercero Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur, el cuarto Adonías, hijo de Agit, el quinto Cefatías de Abital, el sexto Itream de Egla su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. Estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Soab, Natán, Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Descendientes de Salomón. Hijo de Salomón fue Roboam, cuyo hijo fue Abías, el cual fue hijo de Asa, cuyo hijo fue Josafat, de quien fue hijo Joram,
cuyo hijo fue Ocosías, del cual fue Joás, del cual fue hijo Amasías, cuyo hijo fue Azarías, e hijo de este Jotam, hijo de este fue Acaz, del cual fue hijo Ezequías, cuyo hijo fue Manasés, del cual fue hijo Amón, cuyo hijo fue Josías. Los hijos de Josías: Joanam, su primogénito; el segundo Joacín; el tercero Sedequías; el cuarto Salum. Los hijos de Joacín: Jeconías, su hijo del cual fue Sedequías; y los hijos de Jeconías: Asir, Salatiel, Malquiram, Pedaías, Senazar, Jecamías, Osana y Nebadías. Los hijos de Pedaías: Zorobabel y Simei. Y los hijos de Zorobabel: Mesulam, Ananías y Selomit su hermana, y Azuba, Oel, Berequías, Hasadías y Husab, Eset, 5 por todos. Los hijos de Ananías: Pelatías y Jesaías, su hijo Refaías, su hijo Arnán, su hijo Abdías, su hijo Secanías. Hijo de Secanías fue Semaías. Y los hijos de Semaías: Atús, Igal, Barías, Nearías y Zafat, 6. Los hijos de Nearías fueron estos 3: Elioneai, Ezequías, Aricam. Los hijos de Elioneai fueron estos 7: Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Dalaías y Anani. Amén. Bueno, vemos que David es la figura clave entre todos los descendientes de Judá. Y en Primera de Crónicas 2, del 13 al 17, se trazan sus orígenes hasta Judá. Esta genealogía bosqueja a sus descendientes, y es interesante notar que cada hijo se identifica por el nombre de su madre. Todos los descendientes de Salomón que ascendieron al trono de Judá después de la división del reino se mencionan cronológicamente. No resulta extraño que el cronista omitiera a Atalía, la reina que gobernó entre Ocosías y su hijo Joás, puesto que no pertenecía al linaje davídico. Esto fue en Segunda de Reyes 8, versículo 26. Y en el capítulo 11, versículos del 1 al 16. Y esto confirma una vez más que solo los descendientes de David podían acceder legítimamente al trono, e insinúa la importancia del uso de hijo de David en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:1, en Mateo 9:27 y en Lucas 18:38. Menciona en el versículo del 19 al 20, se menciona a Pedaías, que fue tal vez el padre biológico de Zorobabel, a fin de proporcionar un heredero legítimo para su hermano Salatiel. Las dos genealogías del Nuevo Testamento que presentan la ascendencia de Jesús mencionan a Salatiel como padre de Zorobabel en Mateo 1:12 y en Lucas 3:27. Una teoría para armonizar la genealogía de Jesús en Mateo, que presenta el linaje del Mesías a través de Salomón, con la de Lucas, que traza el linaje a través de Natán, hijo de David, señala que Lucas 3:27 identifica a Salatiel como el hijo de Neri y sugiere que la madre de Salatiel era quizá una hija de Jeconías y su padre un hombre cuyo nombre o el nombre del padre era Neri, en hebreo Nería, lámpara de Yahvé. Vamos ahora a leer los descendientes de Judá. Los hijos de Judá: Fares, Esrón, Carmi, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jaat, y Jaat engendró a Umai y Laat. Estas son las familias de los Zoratitas, y estas son los padres de Etán, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de su hermana fue Aselelponi. Penuel fue padre de Gedor y Eser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Éfrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 mujeres, Ela y Naara. Naara dio a luz a Usam, Efer, Temenina y a Astari. Estos fueron los hijos de Naara. Los hijos de Ela: Seret, Jezoar y Etam. Cos engendró a Nud, a Sobobeba y a la familia de Aar-el, hijo de Harún. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh Dios,
si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgue Dios lo que pidió. Kelub, hermano de Sua, engendró a Meir, el cual fue padre de Estón, y Estón engendró a Bet-Rafam, a Pasea y a Teina, padre de la ciudad de Naas. Y estos son los varones de Reca, los hijos de Cenaz, Otoniel y Seraías, los hijos de Otoniel, Atat y Meotnotai, el cual engendró a Ofra. Y Seraías engendró a Joab, padre de los habitantes del valle de Carisim, porque fueron artífices. Y los hijos de Caleb, hijos de Jefone, Irú, Ela, Naam, e hijo de Ela fue Cenaz. Los hijos de Jealeel, Sif, Sifa, Tirias, Azarreel, y los hijos de Edras, Jeter, Meret, Efer y Jalón. También engendró a María, a Samai y a Isba, padre de Estemoa, y su mujer Jeudaía dio a luz a Jeret, padre de Gedor, Eber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Sanoa. Estos fueron los hijos de Bitia, hija de Faraón, la cual se casó Meret, y los hijos de la mujer de Odías, hermana de Naam, fueron el padre de Keila, Garmita, y Estemoa, Maacateo. Los hijos de Simón, Amnón, Rina, Bean, Anat, y los hijos de Tilón y los hijos de Isi, Soet y Ben Soet, los hijos de Laada, padre de Maresa, y las familias de los que trabajan lino en Bet-Asbea. Y Joacim y los varones de Coseba, Joás y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Lehem según registros antiguos. Estos eran alfareros y moraban en medio de plantíos y cercados, moraban allá con el rey y ocupados en su servicio. Descendientes de Simón, los hijos de Simón, Nemuel, Jamín, Jarib, Sera, Saúl y Salum su hijo, Mitsam su hijo y Misma su hijo. Los hijos de Misma, Amuel su hijo, Sacur su hijo y Simei su hijo. Los hijos de Simei fueron 16 y 6 hijas, pero sus hermanos no tuvieron muchos hijos ni multiplicaron toda su familia como los hijos de Judá, y habitaron en Berseba, Molada, Azar Sual, Bilha, Esem, Tolad, Betuel, Orma, Siglat, Bet Marcabot, Azar, Susim, Bet Biriai, Saharaim, y estas fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Y sus aldeas fueron Etán, Ain, Rimón, Toquén, Asam, 5 pueblos, y todas sus aldeas que estaban en contorno de estas ciudades hasta Baal. Esta fue su habitación y esta su descendencia. Y Mesoab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jehú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel, Elionenai, Jacoba, Jesoaía, Asías, Adiel, Jesimiel, Benaía, y Sisa, hijo de Sifi, hijo de Semaías. Estos son por sus nombres, son los principales entre sus familias, y las casas de sus padres fueron multiplicadas en gran manera. Y llegaron hasta la entrada de Gedor, hasta el oriente del valle, buscando pastos para sus ganados, y hallaron gruesos y buenos pastos y tierra ancha y espaciosa, quieta y reposada, porque los de Cam la habitaban antes, y estos han sido escritos por sus nombres. Vinieron en días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy, y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Asimismo, 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijos de Isi, y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Bueno, vemos en este capítulo 4 el regreso de los descendientes de Judá, que refleja la prioridad de la tribu de David. Según la perspectiva del cronista, estos versículos enumeran grupos de descendientes en lugar de trazar la línea de descendencia directa. Y aquí vemos cómo en el versículo 9 y 10 sale a relucir Jabes, que es uno de los pocos de quien se hace un comentario específico en las genealogías. Y es muy interesante conocer sobre él, porque
cuando invocó Jabes al Dios de Israel, dice la palabra de Dios que le otorgó Dios lo que le pidió. Y Jabes es recordado por un pedido de oración más que por un acto heroico. Y en su oración, él le pide a Dios que lo bendijera, que lo ayudara en su trabajo, dice: ensancharás mi territorio, y que estuviera con él en todo lo que hiciera, que guardara del mal, que lo guardara del mal y del daño. Jabes reconoció a Dios como el verdadero centro de su vida. Y esto nos recuerda a nosotras que cuando oramos por la bendición de Dios, también debemos de pedir que Él tome su posición legítima como Señor sobre nuestro tiempo, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre nuestras finanzas, sobre todo en nosotras. Y obedecerle es la responsabilidad diaria. Y esto es heroico. Esto es heroico. Y vemos aquí que él llega e invoca al Dios de Israel, en contraste con Saúl, quien consultó a una adivina, pero comparable a David, que consultó a Dios. Y en el contexto aquí de Primera de Crónicas y de toda la escritura, la identidad del Dios a quien Jabes oró es más significativa que su singular petición. El pedido de Jabes demuestra su fe en las promesas de Dios. En el Antiguo Testamento se registra solamente otro caso de petición personal, y es la de Jacob, que en hebreo era engañador, suplantador. No te dejaré si no me bendices, le dijo él en Génesis 32, 26 al 29. Y el Señor respondió y cambió su nombre, Jacob, por Israel, que en hebreo es Yahvé prevalece. Al invocar al Dios de Israel, sin duda, Jabes oró con la confianza de que él cumpliría su promesa de bendecir a quienes fueren fieles en obedecerlo. Cuando oró a Dios diciendo: si tu mano estuviera conmigo, Jabes reconoció su necesidad del poder de su presencia y su protección. Me librarás de mal. En hebreo, ra, aquello que disgusta a Dios, lo malo, lo dañino, lo maligno. Y aquí él está expresando el deseo de que Dios no solo lo guarde del daño o del sufrimiento personal, sino que haga por él lo que él no podía hacer por él mismo. Es decir, que le impidiera hacer algo de lo cual se arrepintiera. Y hoy es un día para que nosotras oremos como oró este hombre. Que el Señor nos libre, que el Señor mismo nos impida, se nos ponga en el camino para hacer algo de lo cual nos vayamos a arrepentir. Y vemos cómo más adelante continúa el texto y sigue presentando grupos de descendientes de Judá sin vincularse siempre ni de manera manifiesta con alguna rama en particular del árbol genealógico. Y vemos los versículos del 14 al 15 que solo enumeran a los hijos de Caleb. Y en este el último, junto con Josué, creyó que Dios podría darles la victoria a los israelitas sobre todos aquellos que se opusieran a su establecimiento en la tierra prometida. Sus descendientes inmediatos incluían a un nieto llamado Cenaz, cuyo nombre era igual al de su hermano, al hermano de Caleb, cuyo hijo Otoniel se casó con Axa, hija de Caleb. Y vemos cómo del 24 al 43 se destaca el vínculo cercano de las dos tribus. El cronista describe a los descendientes de Simeón inmediatamente después de los de Judá. En Josué 19 del 1 al 9 se explica que la herencia de Simeón estaba en medio de la heredad de los hijos de Judá. Y aquí el cronista explica por qué la tribu era más pequeña que la de Judá y enumera las ciudades de Simeón. Y cabe suponer que cuando David se convirtió en rey, estas ciudades ya estaban permanentemente incorporadas a Judá. Berseba, Molada, Hazar-Sual y Siglat se mencionan en la lista de aldeas habitadas por algunos de los descendientes de Judá después del exilio en Nehemías 11 del 25 al 29. Y a pesar de ser absorbida por la tribu de Judá, que era la más grande y destacada tanto política como geográficamente, los descendientes de Simeón mantuvieron su descendencia. Que el cronista separa la información sobre la tribu de Judá
esto es un propósito de enfatizar que Dios incluía a todo Israel entre su pueblo. Qué hermosos textos. Definitivamente Dios nos muestra cómo Él sigue siendo bueno y maravilloso y cómo Él sigue haciendo su voluntad. Espero sus comentarios sobre las lecturas de hoy, también sobre las maldiciones generacionales. Las bendigo, mujeres, en el nombre de Jesús.